Bueno, muy buenas tardes. Llegué un ratito antes. Quiere decir que el vivo de hoy quizás dure más de una hora, en especial para los que lo miran después, los que lo miran por ahí, incluso por YouTube, bueno, en fin. Aquí estamos, compartimos palabra. Es lunes 30 de marzo, ¿sí? Más de un año de la pandemia y aquí estamos tratando de realmente de poder ir compartiendo lo que tiene que ver desde nuestros hogares. Justo hace un rato hablaba con un amigo de Bahía Blanca, con un hermano, un servidor que venimos trabajando juntos. Me decía, che, ¿cómo vienen con el tema virtual? Bueno, la gente se ha adaptado un poquito más a lo presencial, pero de manera virtual muchos pueden seguir enseñanzas que en otras ocasiones no seguían, ¿no? Y de eso se trata un poquito, poder estar aún en este lugar y poder compartir palabra, poder crecer en las enseñanzas, poder avanzar particularmente en todo lo que Dios nos va marcando. Si llegaste primero, saludá, compartí y, por supuesto, Biblias. Hoy una que no traigo muy seguido, la Biblia de estudio, Dios habla hoy. Otra Biblia, la de siempre, ¿sí? No vamos a cambiar demasiado. Graciela ahí me saluda, es la primera que me saluda y la primera que le pone me encanta y eso está bueno. Así que, bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Traje un par de promesas, acá tengo anotada una que tienen que ver con la palabra de Dios. Y para que este lunes en la tarde, donde siempre los invito a venir o a tomar este rato, esta hora de palabra de Dios, con un café, con un té, vaso de agua, a veces vengo más con algo más calentito, a veces que vengo con algo más fresco, digo, donde vos puedas decir, bueno, tengo mi virome, tengo mi libro de apuntes y algunas cosas nuevas voy a ir aprendiendo. Los que me siguen en el estudio de la Carta a los Romanos ya saben. Hoy vamos a ver la Carta a los Romanos. Me parece que está buena esta interacción constante y permanente donde estudiamos, donde leemos, donde oramos, donde rezamos con la Carta a los Romanos. Si alguno de los que me está viendo es de la Carta, lo pone ahí. Le vamos a poner acá me gusta a Verónica, a Graciela. También lo voy a compartir, por supuesto, ya que estamos, lo comparto en mi muro. Lo que quiero decirles es, está bueno que interactuemos por WhatsApp, como lo hago con cientos o miles de ustedes. Digo miles porque en los grupos de WhatsApp ahí son 21 grupos, hay cerca de 4.000, más de 4.000 personas. Pero también está bueno que tengamos esta interacción, donde vos puedas preguntar ahí en Facebook o en YouTube, puedas dejar tus comentarios. Y ¿por qué no? En esta tarde poder pedirle en oración al Espíritu de Dios que nos enamore más y más de la palabra, que de verdad lo que por ahí vamos viviendo o vamos compartiendo, que de verdad se haga algo muy fuerte, primero en nuestra historia personal, mucho más en este tiempo. Este vivo sale en tiempos de Pascua, hoy martes santo, y que eso de verdad se haga vida nueva para nosotros, ¿no? Alguno que me está escuchando por ahí, si me dice si se escucha bien en el vivo, eso es importante, bienvenida Nora, si se escucha bien me lo escriben ahí. Y bueno, me gustaría ir metiéndome ya con la palabra de Dios, aunque el que llega tarde, ¿da para llegar tarde a un vivo? Sí, por supuesto, porque por ahí te olvidaste, yo te avisé por WhatsApp o lo que sea, decir, uy, me había olvidado que que era lunes, que era 5 de la tarde, bueno, ¿da para llegar tarde? Sí, por eso también la estiro un poquito. ¿Sí? ¿Por qué no me cuentan de qué ciudad son, tanto en Facebook como en YouTube, de qué parroquia son o qué servicio prestan? Para después meternos, si llegaste temprano y tenés tu Biblia ahí, te voy a invitar a que vayas al Salmo 51, entre paréntesis 50. Vamos a leer un par de cosas muy muy lindas que la palabra de Dios nos regala a nosotros, como hijos, como hijas. Salmo 51, entre paréntesis 50, para luego ya meternos después, Romanos capítulo 3, el lunes pasado, si tuviste la alegría de estar compartiendo este ratito conmigo en vivo, si lo viste después, estuvimos predicando acerca del capítulo 1 y 2. Hoy voy a hacer una introducción breve porque quiero ver si llego hasta el día de estudio de hoy, que es hasta el capítulo 7, ¿sí? Estamos en Romanos capítulo 7, y siempre descubriendo la sabiduría y la riqueza de la palabra de Dios. A mí me gusta decirlo, no es que, por cierto, desde muy jovencito empecé a leer la palabra de Dios, ¿no? Después fui creciendo con los años, no solo crecí en la palabra de Dios, sino que crecí en la sabiduría de la vida, en lo que fui aprendiendo, en lo que fui entendiendo, fui avanzando y particularmente mi Biblia está toda marcada, llena de promesas que por lo general las recibí o en un retiro espiritual, o en una catequesis,
o en una misa. Yo iba mucho a misa con mi Biblia. Hoy por hoy que tengo la Biblia por ahí en el celular, cuando el sacerdote pide, está predicando alguna palabra y te pone algún anexo, voy y la busco, o me llevo las lecturas del día. Pero iba mucho a los encuentros de oración y a las misas con la palabra de Dios y anotaba. Eso estaba bueno, me parece. Digo, ¿no? Entonces tengo la Biblia muy marcada, pero claro, cuando me pongo a estudiar una carta completa, como la carta a los Romanos, que son 16 capítulos, puedo naufragar y descubro que hay capítulos que apenas los había leído o entendido. ¿Sí? Cuando llegue a Romanos 12 está todo marcado. ¿Pero por qué? Y porque Romanos 12 está lleno de promesas. ¿No? Y alguno dice, che, digo, pero la Biblia está llena de promesas. Sí, pero lo que voy notando en el compartir con ustedes, en lo cotidiano, en el meditar, en el estudiar, este es el 14º libro que estudiamos en este año, en todo este año, nació un poco con la virtualidad, aunque ya lo veníamos. Al fin aparece alguien de Renova, recontra bienvenida Anabela. Te pido, Anabela, que le pongas en el grupo de WhatsApp a los chicos que los estoy esperando para estudiar la carta a los Romanos con tanta riqueza que tiene. Y lo que te quiero contar es esto, es que la misma riqueza que vos podés recibir estudiando, comprendiendo, orando con la palabra de Dios en tu casa, la estoy recibiendo yo cada mañana cuando preparo el estudio, porque no es que, viste, la tenía reestudiada, incluso siempre alguna persona me dice, che, ¿qué onda? Ustedes, por ejemplo, usted, cuando me dice usted me hace sentir viejo, ¿no? Pero ¿es teólogo, estudió? No, la verdad que no, estudió la palabra de Dios con ustedes. Yo ahora te voy a leer el Salmo 51, entre paréntesis 50, deberías haber escuchado alguna vez esta promesa, y voy a tratar de compartírtela para que vos digas tu primer amén de esta tarde, que vos digas, esto es lo que yo necesito en mi vida. Esto es lo que yo necesito de mi vida. Es un salmo, el 51, me meto ya con la palabra de Dios como antesala de Romanos. Es un salmo donde el salmista está claramente conmovido, con un corazón quebrantado, buscando el favor de Dios. Entonces el versículo al inicio mismo, para que lo voy a buscar también en mi traducción acá en la latinoamericana, que por ahí es más común, la tengo en las dos traducciones hoy. Al inicio mismo dice, en el versículo 3, piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas, dice mi otra traducción. Y vos decís, vos fíjate, ¿no? Dice, por tu gran comparación, por tu gran corazón, por tu gran ternura. Y acá ya nos da una característica del Dios de la vida, que muchas veces lo tenemos como castigador, como quien pone límites, como quien baja línea, y la realidad es que el Salmo 51 denota que claramente Dios es un Dios amoroso, lleno de ternura, lleno de paciencia, lleno de misericordia. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y vos decís, che, ¿qué onda? ¿Cómo lávame? ¿Por qué digo, me venís a decir por mi culpa, por mi culpa? Es que es tiempo de penitencia. Es tiempo de oración, es tiempo de mirada interior. No para decir soy un pecador, que Dios me castigue, que Dios me ilumine. No, todo lo contrario, dice el versículo 8. Tú quieres rectitud de corazón. Enséñame en secreto lo que es sabio, dice el salmista. Enséñame en secreto. Vengo en estos días promoviendo un poco por estos capítulos de Romano que a Dios hay que buscarlo en una relación constante y permanente, diaria, cotidiana. Y eso se logra en la oración, no se logra mirando series o escuchando música, se logra en la oración diaria, cotidiana. Algunos empezarán con 5 o 10 minutos, los principiantes. El apóstol Pablo dice, los que arrancan tomando leche no pueden comer alimento sólido. Los que luego de vivir 5, 10, 15, 20 Pascuas, si seguimos viviendo de recuerdos, si no tenemos una relación con el Dios de la vida, si no nos podemos encontrar de verdad con Jesucristo, cada mañana al despertar, si no podemos darle gracias, honra, honor, cada noche al irnos al dormir, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque la semana pasada ya también te lo dije, hoy que estoy solo y que también tengo mi computadora acá al costado, puedo decirte dónde dice cada mañana al despertar. Es un salmo, por supuesto. Pero quiero leértelo de la misma palabra, ya que estoy con los salmos. Ya te lo digo. Incluso lo di en una de las enseñanzas. Debería estar en el 107. A ver, aguárdame. En vivo. Esta relación diaria con Dios. Esta relación cotidiana.
¿no? Me sale aquí, encomienda al Señor tu camino, tu día, tu andar, confía en Él y Él actuará. Él hará cosas nuevas cada día. El Salmo 107 es el que habla de que cada mañana hay que ofrendarle, hay que darle al Señor estas cuestiones. Y vos decís, che, ya me nombraste 3 salmos. Es que la Biblia trae esa sabiduría. No te olvides lo que decía el versículo 8 del Salmo 51. Enséñame en secreto lo que es sabio. ¿Cómo Dios te va a enseñar en secreto lo que es verdadera sabiduría si no es en oración? Mi otra traducción en el versículo 7 dice, aguárdame, versículo 8, perdón, dije 7 pero me equivoqué. Alégrame, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Y quiero llegar al versículo 10 que dice, haz que sienta júbilo, haz que me alegre, que mis huesos bailen. Aparta de mí toda maldad, todo dolor. Y el versículo 12 es un versículo muy fuerte. Estoy en el Salmo 51, versículo 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Un espíritu firme pon en mí. Sosténme en un espíritu firme. Firme. Guardalo en mi interior. Y vos decís, ¿de qué espíritu está hablando, Diego? ¿Del Espíritu Santo? No, en este caso está hablando de un espíritu que lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de certeza en la palabra de Dios, camine cada día sabiendo que nadie te va a largar de la mano. ¿No? Esto lo comparto con muchos servidores, con muchas personas que han conocido a Cristo. Recordad que yo digo que el que ha conocido a Cristo es discípulo del Señor y por lo tanto servidor, por eso lo llamo servidor. Y alguno dirá, che, Diego, Jesús dijo que no lo llamo servidor, lo llamo amigo. Bueno, hablo con muchos amigos de Jesús a diario, amigos, gente que tiene relación y que me dice, yo tengo certeza, tengo seguridad, a pesar de que a veces caigo por las pruebas, por el dolor, las tribulaciones. ¿Quién no ha padecido en algún momento o quién no está padeciendo por algunos dolores que les producen sus hijos? ¿Quién no ha padecido o no padece en este tiempo una enfermedad por la cual estamos orando de constante y permanentemente? En el medio de todas esas cosas que nos van sucediendo, aún así le creemos a Dios porque tenemos relación con Él y le pedimos que nos dé firmeza en nuestro corazón y que esa firmeza se transforme en verdadera pureza para servir a los demás. Familia, amigos, hermanos de comunidad e incluso desconocidos que necesitan conocer a Jesucristo. Por eso la necesidad de saber qué dicen los salmos, por eso la importancia de comprender por qué tanta sabiduría en los proverbios o en el libro de la sabiduría, para que cada día, iluminados por la presencia de Dios, vos y yo podamos ser grandes hijos aquí en la tierra, grandes personas. ¿No? Viste cuando sale mucho que muchísimas veces decimos, bueno, viste, esa persona es re buena, como que valoramos estas cuestiones de que la persona puede ser muy buena, esa persona es muy buena y ni siquiera es creyente, decimos, ¿no? Pero lo natural para el creyente, para el seguidor de Jesucristo, es que la bondad se le salga por los poros. Lo natural es que la alegría sea tu carta de presentación, no solo cuando vas a dar catequesis, no solo cuando vas a servir a Cáritas, no solo cuando vas a la parroquia, sino que sea tu carta de presentación en cualquier lugar donde te mueves, en cualquier área de tu vida donde te muevas, con la gente con la que andes, da lo mismo. Tu carta de presentación tiene que ser la alegría, el gozo, como dice el Salmo. Y alguno dirá, estoy de acuerdo, pero no sé si lo puedo vivir. Bueno, es ahí donde tenés que decir amén. Y decirle, Espíritu Santo, vení a ayudarme. ¿Cuándo? Vení en esta tarde a ayudarme. De verdad te necesito. Vení, Espíritu Santo. Y vos decís, ¿pero por qué se lo decís así tan naturalmente? Digo, yo pensé que al Espíritu Santo se le hablaba o en el templo o en un retiro espiritual. Bueno, eso denota que no hay relación diaria. Que necesitas o de la comunidad, o de la misa, o del lugar de encuentro para tener relación y diálogo con el Dios de la vida. Que se tiene, ese diálogo, no se tiene por medio de una imagen. Tomo una que tengo aquí cerquita. Mirá qué linda esta imagencita que me regalaron alguna vez de la Virgen con Jesús niño. Mi diálogo, mi relación con Jesús, no se inspira, o sea, mejor dicho, no se materializa mirando esta imagen. Solo sucede si creo en el poder del Espíritu Santo. Lo que me ayuda a la imagen es enfocarme. A ver, cerrá tus ojos ahí, hagamos un ejercicio ahí en tu casa. Digo, ¿qué es enfocarte si no decir, Señor, a pesar de todo lo que me está pasando, las cosas buenas y las no tan buenas, de verdad puedo poner en esta tarde mi mirada en vos, confiar en tu palabra que
que nos une, ¿no? Me imagino vos en tu casa con la palabra abierta como yo, o por ahí viajando, o por ahí en algún lado con un Nuevo Testamento, abriéndolo para estudiar la carta a los romanos, o cuando lo hagas, ¿no? Si no lo haces en el vivo. Confío en tu palabra, Señor, que nos une en esta tarde. Confío en tus promesas. Y de verdad quiero poner mi mirada sobre tus ojos. Caminar seguro en tus promesas, aún en la prueba más dura, aún en la necesidad más dolorosa, aún si estoy pasando necesidades incluso materiales, físicas, emocionales, espirituales. Confío en tu amor. Y por eso en esta tarde te pedimos, Señor, que venga tu Espíritu Santo a este compartir. En este rato, no importa cuándo lo mires, que el protagonista sea el Espíritu Santo, el que nos enseñe las Escrituras, el que comparta con nosotros este ratito y que vos y yo le podamos decir en esta tarde, amén. Así sea, Señor, lo necesito así en mi vida. Amén. Y podés decir amén. Podés escribirlo, podés ponerle me gusta o sencillamente decir amén ahí de tu casa o poner las manitos así como varios ponen allí. En este caso Elsa y Esther lo veo. Introducción, Salmo 51. Quiero dejarte una enseñanza concreta. Escucha esto, Algunos, a ver si se copan, vienen firmando poco, A ver si alguno me pone ahí, discípulos misioneros. Quiero dejarte una enseñanza concreta de lo que significa ser discípulo de Cristo y misionero del Señor, ¿sí? Y quiero sustentártelo con la palabra de Dios. Lo que vos y yo tenemos que hacer de hoy en adelante. Si ya lo hacías, excelente. Si no lo hacías, a partir de ahora, ¿sí? Vamos a buscar a nuestras Biblias. Yo estoy también en otro libro. Hechos, capítulo 8, versículo 25. Voy a leer solo un versículo. Hechos, capítulo 8. Si lo encontraron, me avisan. Pongan discípulos misioneros. Hechos, capítulo 8, versículo 25. Vengo compartiendo, incluso lo prediqué en el retiro del sábado, creo que se los dije, si no estuviste en el retiro del sábado nos podés pedir la grabación y tomar, son 3 horas exactas y orar con nosotros. Vengo compartiendo con ustedes acerca de la importancia del bautismo en agua, el que recibimos el día de siendo niños, y la contraposición del bautismo en el Espíritu Santo, y eso que todavía no llegamos a Pentecostés, donde nos vamos a poner un poquito más fuerte. En este capítulo 8, ¿sí? Del versículo 9 en adelante, esto te lo doy como antesala, yo quiero quedarme en el 25, ¿no? Pero está hablando de Pedro, que fue a la casa del mago Simón, ¿sí? Supieron de algunos samaritanos que habían, escucha esto, versículo 14, dice, en Jerusalén los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. ¿Qué habían aceptado? La palabra de Dios. Signo de un encuentro profundo con Cristo, verdadero. Y les mandaron a Pedro y a Juan, y les enviaron, eso es lo que está diciendo, como algunos samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Estos, está hablando de Pedro y Juan, vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ya que todavía no había bajado sobre ninguno de ellos, escucha esto, y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bautismo de agua. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Bautismo en el fuego. El mismo que de manera sobrenatural y milagrosa habían recibido en Pentecostés. Una fiesta súper celebrada, la tercera más importante del año por nuestra iglesia, y muchas veces olvidada cuando necesitamos predicar las buenas noticias de Dios. Ojo con esto, 2 bautismos. Y acá lo estamos viendo bien en claro. En realidad la enseñanza más clara es que este mago, cuando vio que los apóstoles imponían las manos y descendía el Espíritu Santo, les quiso comprar la unción. Les quiso comprar, les dijo, denme a mí también ese poder, de modo a que quien yo les imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Esto se puede comprar? ¿Vos qué opinás? ¿Está claro que no? Está claro que es una gracia. Incluso sabemos que esta fuerza la tiene el presbiterio, la tienen nuestros sacerdotes. Incluso manifestada con mucha fuerza el día de la confirmación, pero el bautismo en el Espíritu Santo trasciende el sacramento.
nos da vida nueva. Nos da vida nueva un antes y un después. Acá sucede, ¿eh? Y lo vas a poder encontrar en varias ocasiones. Pero ¿de qué te quiero predicar? Te hice poner ahí arriba, y algunos lo pusieron, gracias. Discípulos misioneros, Hechos 8:25. Destaco lo que dice Pablo ahí en el vivo, dice, no hay misión sin el Espíritu Santo. Es que en realidad no hay nada sin el Espíritu Santo. El resto puede ser o misticismo, o confianza en algún amuleto, o lo que sea. Sin Espíritu Santo no hay Jesús. Y sin Jesús no hay nada. Ni misión, ni vida nueva, ni orden, ni sanidad, ni santidad, y mucho menos vida eterna, porque no hay revelación del Espíritu Santo. Entonces viene contando esto, pero en el versículo 25, que es el que quiero que marques en esta tarde, dice, Pedro y Juan dieron testimonio y predicaron la palabra del Señor. Luego se volvieron a Jerusalén evangelizando por muchos pueblos de Samaria. 3 cosas. En este orden la palabra destaca que primero dieron testimonio de Jesucristo, con sus vidas, con lo que habían visto, con los que habían oído. Entonces vos que estás en tu casa, ¿quién puede decir amén? ¿Quién está para dar testimonio de Jesucristo, de lo que hizo en su vida? No de lo que dice la Biblia, no lo que cuenta un cuentito de tal o cual sacerdote o laico. ¿Quién está para dar testimonio? Y luego del testimonio, dice, dieron testimonio y predicaron la palabra del Señor. Estos dos, un humilde consejo, sustentado en la palabra de Dios, llévenlo siempre juntos. Den testimonio y prediquen la palabra de Dios. Che, Diego, ¿y además puedo hacer un juego? Eso será una tercera opción. Che, Diego, ¿y además puedo contar un cuentito? Eso será una tercera opción. Che, Diego, ¿y además puedo hacer un gesto y abrazar a la gente? Bueno, en tiempos de pandemia es más difícil, ¿no? Pero cuando esto pase, eso será una tercera, cuarta, quinta opción. ¿Quién de ustedes está además de para dar testimonio predicar la palabra de Dios? Porque yo he visto muchos encuentros de catequesis y retiros espirituales sustentados solo en el testimonio del predicador y nunca abrió la Biblia. Está incompleto. Lo dice la palabra. Dice que encima se volvieron a Jerusalén y evangelizaron a muchos pueblos. Este es el tercer punto. Lo hicieron en todo momento. Y vos me dirás, bueno, Diego, lo hicieron en todo momento porque eran apóstoles. No importa, lo hicieron en todo momento. Iban y venían y evangelizaban, contaban a Jesús en todo momento. Vas de compra y te encontrás con algún amigo viejo que hacía mucho tiempo que no veía, hablale de Jesús, contale cómo cambió tu vida. Vas a la escuela, contalo en la sala de profesores, o si sos profesor quiero decir, ¿no? Vas a trabajar en la escuela, hacelo de manera directa o de manera indirecta, hacelo en un trabajo, mucho más si compartís con esta gente todo un año. Pero la evangelización tiene que ser por todos los pueblos donde nos movemos. ¿Cuáles son los pueblos donde nos movemos? Ya veo que alguno muy estructurado me dice, yo digo, vivo en una sola ciudad hace 50 años. No. Los pueblos donde vos y yo nos movemos son el trabajo, el lugar de estudio, los vecinos, los familiares, los amigos y la parroquia. Y me falta alguno, ¿no? Agregale el que quiera. Esos son nuestros pueblos. ¿Quién está para predicar y evangelizar con la palabra de Dios en esos pueblos? Decía amén. Decía, yo soy uno. Ojalá que lo pueda hacer con la misma fuerza que lo hacían estos apóstoles. Ahora, ¿qué tienen de distinto estos apóstoles? Que siendo santos, todos mártires, estos apóstoles que siendo santos, ¿qué tienen de distinto a vos y a mí? Si el que los envió, el que los ungió y el que los animó era el mismo Espíritu Santo que vos y yo tenemos. Confiados en la promesa de Hebreos capítulo 13 que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por añadido, el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estas maravillas que hicieron los apóstoles, vos y yo las podemos hacer con las personas que tengamos cerca. Siempre con el orden y la bendición dado por nuestro sacerdote. ¿Sí? Por ahí está bueno que te lo cuente. Yo fui a un retiro espiritual donde el sacerdote iba a hacer oración por los hermanos, me delegó la autoridad y lo hicimos juntos. Si alguno era un laico, oró por otros hermanos, sí, porque me lo delegó el sacerdote. En la parroquia donde siempre di servicio, si el sacerdote no venía a predicar y a orar y pedir el Espíritu Santo por los hermanos, me lo delegaba a mí o al servidor que estuviera en su momento. Y esa es parte de la iglesia con la que vivimos. En el nombre de Jesús, los laicos podemos hacer muchísimas cosas que no estamos haciendo.
porque somos sacerdotes, profetas y reyes. Vos y yo no podemos celebrar el matrimonio, vos y yo no podemos confesar a otra gente, vos y yo no podemos consagrar el vino y el pan para que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo. Pero después, predicar, sí, gracias al Concilio Vaticano. Recordad que antes era muy difícil, ¿eh? No todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios. Si tenés una Biblia en tu casa, sabés lo que hace 100 años atrás no podías tenerla, ¿eh? Probablemente, si yo hubiera... ¿Qué hubiera pasado, no? Le pregunto a los de Renova que me conocen más o a alguno. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera nacido hace 100 años atrás, digo, ¿no? O sea, no hubiera podido predicar, primero por WhatsApp, ¿no? Lo hubiera hecho por carta, pero no sé si me lo hubieran permitido como humilde laico. Hubiera tenido que estudiar, hubiera tenido que avanzar. Ahí Carmen dice, nuestra propia casa es un lugar para comenzar a anunciar a Jesús y vivenciarlo a Jesús. Sí, siempre lo nombro primero. Pero no por eso voy a dejar el resto, porque si no, mucha gente refugiada en la familia durante toda su vida no predica o no sirve en la parroquia del barrio. Y si todos nos dedicáramos a nuestra propia familia, ¿quién acompañaría al pobre? ¿Quién enseñaría al que no sabe nada de la fe en Dios? Siempre primero la familia y después agréguenle lo que ustedes quieran. Algunos dicen, yo soy discípulo misionero, mi misión está en mi casa, ¿nada más? Sí, porque no tengo tiempo para más nada, porque trabajo y cuido a mi casa. Seguro no tenés tiempo para más nada, ¿no? ¿No te sobra tiempo en la semana? ¿Lo único que haces es trabajar y cuidar a tu familia? Sí, seguro. Bueno, entonces está bien. Ahora, si dedicás tiempo a otras cosas, pudiéndoselas dedicarse a Dios, también el Espíritu Santo te viene a hablar del pecado de omisión. Pudiendo bendecir a otros, ese tiempo lo malgastás. Pudiendo dar limosna a otros, ese dinero lo malgastás. Pudiendo compartir palabra con otro, ese tiempo lo usás en otra cosa, está mal gastado. Porque la palabra de Dios es vida, porque la limosna es ayuda a los que menos tienen y es vida en abundancia. Porque el servicio desinteresado es parte del gran tesoro que tiene el ser humano y tiene que ver muchísimo con la vida eterna. Muchísimo con la vida eterna. Ahí está Flor de Renova, que está estudiando muchísimo Amoris Laetitia, está dando el taller junto con su esposo los lunes, quiero decir. La familia separada de la comunidad no es fecunda, dice Francisco en Amoris. Mirá qué interesante. No, yo tengo mi propio altar en casa. No es fecunda. No, nosotros no prestamos servicio porque no tenemos tiempo, somos como un mundo aparte. Perdón que lo diga de manera tan radical, pero no es palabra de Dios. Yo encuentro a Jesús fuera de la comunidad. Bueno, en la Biblia en ningún lado lo dice, ¿eh? Yo tengo... la iglesia me excluyó porque dice que lo que yo hago es pecado, o porque tengo tal o cual situación y me excluyó. Así que yo busco a Dios en mi casa y esa es mi propia iglesia. Eso no es lo que dice la Biblia. Y ni siquiera Perdón, porque algunos dicen, ¿todo lo vas a fundamentar en la Biblia? No, tampoco es lo que dice el magisterio de la iglesia. Ningún documento va a decir que vos podés construir tu propio templo y tu propia iglesia en tu casa. Ningún documento de la iglesia. Amoris, esto de la familia separada de la comunidad no es fecunda. Amoris Laetitia, la tengo acá a mano, ¿eh? ¿La quieren ver? Sí, la tengo acá. La tengo porque la estuve usando el lunes en el taller. La exhortación apostólica posinodal sobre el amor en la familia lo dice con conocimiento de causa. Es así, tiene que ver con eso. Primer ejemplo en nuestra iglesia doméstica, unida a la comunidad católica del barrio. Digo, nosotros como cristianos católicos, si sos judío, si sos evangélico, si sos musulmano, obvio, unida a la iglesia que Dios te haya marcado. Yo nunca voy a decir esto es así, esto es así. Digo, yo predico, comparto desde mi fe católica, por cierto, de la que me glorío de profesar desde hace más de 25 años. Tiene que ver con eso. Bueno, ¿damos vuelta a la página? ¿Cómo llegué acá, no? Llegué acá por Hechos 8:25. Es muy importante este concepto vertido por, en este caso, Pedro y Santiago. ¿Dije bien? No, Pedro y Juan eran, creo, ¿no? Eso me pasa por irme. Pedro y Juan, Pedro y Juan dieron testimonio y predicaron la palabra de Dios. Dieron testimonio y predicaron la palabra de Dios. Pasamos a Romanos. Si alguno me corta el vivo, me pone Romanos. Vamos a hacer capítulo 3. Si me decís, che Diego, si me escuchás por primera vez, estaría bueno que lo pongas ahí. Si vos pones que me escuchás por primera vez, todos vamos a poner un aplauso virtual. Vamos a poner manitos así, vamos a poner corazones, vamos a poner algún emoji de fiesta. Si alguno me está escuchando por primera vez, póngalo ahí o póngalo después en el YouTube y le vamos a dar la bienvenida.
Si no me escuchaste la semana pasada, hablé de Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Por eso hoy voy a meterme directamente con el capítulo 3. ¿Sí? Capítulo 3. ¿Están preparados? ¿Van a notar algo más de lo que ya notaron? Tengo más cosas, ¿eh? Capítulo 3. Este capítulo 3 de la carta a los romanos, Pablo le está predicando a los judíos, al pueblo de Dios, a los judíos, a los hebreos que vivían en Roma y que habían aceptado a Jesucristo. ¿Sí? Entonces empieza a hablar, a hacer toda una descripción acerca de la circuncisión, qué importante o cuál es la ventaja de ser judío, ¿no? Digo, aparecen estas cosas bastante radicales que dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 3. Si alguno de ellos, está hablando de los judíos, no fueran fieles, ¿dejará Dios de ser fiel? Ni pensarlo. Cuando vos estudias la palabra de Dios y veas que el apóstol puso signos de admiración, decís, acá hay algo nuevo. Quiero ver qué es lo que dice. Acá hay algo novedoso. Jamás Dios dejará de ser fiel, porque Dios es Dios. Más bien se comprobará, versículo 4, que Dios es fidelidad, mientras que el hombre no cumple. Mientras que el hombre no cumple. El padre Eduardo, que me pastoreaba, una de las grandes enseñanzas sustentadas en la Biblia, en las palabras de Jesús, cuando Jesús dice, no prometan. Cuando sea sí, digan sí, cuando sea no, digan no. O sea, nunca hay que prometer, porque el hombre se le hace muy difícil prometer. Hay que comprometerse. Yo te prometo, virgencita, que si se sana tal o cual persona, voy a ir a la basílica todos los años. Después, si no lo podés hacer, el compromiso es delante de Dios. Es un compromiso. Y el primero que sabe si podemos cumplirlo o no es el mismo Señor. Es el mismo Señor. Entonces, fíjate, en este versículo 3 y 4 queda algo muy en claro. Que Dios jamás dejará de ser fiel y que nosotros le vamos a fallar. Hasta el hombre más justo, me imagino a algunos de ustedes de su casa, incluso conozco, camino con hermanos, con amigos santos, gente de mucho bien, lo que pasa es que no conozco toda su vida privada, pero digo, gente que hace mucho bien a muchísimas personas, bueno, hasta los más santos pecan 7 veces al día. Y vos decís, a mí no me pasa, digo, bueno, puede ser. Lo que pasa es que los pecados son de 4 tipos. De pensamiento es muy fácil pensar mal del otro, juzgarlo. De palabra, no sé si es tan fácil, pero a algunos les sale muy fácil decir cosas de más. Malas palabras, de vuelta, prejuicios, juicios. ¿Sí? Pensamiento, palabra. Anótame ahí en mayúscula, Agus o Pablo, que pongan. Los pecados son de pensamiento, de palabra, de obra, que por ahí son los más fáciles de descifrar, pero después están los más difíciles de descifrar. El cuarto es de omisión. ¿Qué pasa con la omisión? Pudiendo hacer el bien a otro, no lo hice. Entonces no me vengas a decir que sos recontrafiel, porque por ahí omitiste ayudar al vecino, o a un afligido, o a alguien que estaba en la calle, y eso ya es un pecado, y habla de que hasta los más justos pueden cometer estos errores. Es así. Entonces el apóstol en este capítulo 3, yo te invito a leerlo, a estudiarlo, en esta primera mitad va a decir, no hay superioridad entre el pueblo de Dios, los hebreos y los paganos, porque todos, sin excepción, estamos sometidos al pecado. Y vos dirás, che, digo, qué bajón lo que me estás diciendo. No, porque al reconocer que estás sometida al pecado, rápidamente le decís a tu alma, y clamás al Espíritu Santo para decirle, necesito depender de Jesucristo. Porque en nuestra debilidad, va a decir el apóstol Pablo, somos fuertes. ¿Pero por qué somos fuertes? Por la obra todopoderosa, sobrenatural de Dios en cada uno de nosotros. Y alguno dirá, che, ¿somos débiles? Sí, por cierto, lo primero, somos muy frágiles. Ante cualquier enfermedad podemos decaer, tener malestar, incluso nos puede tomar hasta la vida. Entonces todo el tiempo tenemos que convivir con nuestra carne, no es carne, no me sale la palabra, con con nuestro ser pecadores, porque uno dice, che, digo, pero no me quedé libre del pecado y después en el capítulo 6 y 7 Pablo ahonda en estas cosas, no me quedé libre en el pecado con el bautismo, no, te quedaste libre del pecado original, del que te tenía esclavizado, ahora sos miembro, sos parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora del pecado cotidiano sos esclavo todos los días. Y algunos son esclavos de pecados graves, con todo lo complejo que es eso. Por eso hay que tomar una decisión radical de rechazar, de aborrecer el pecado en todas sus formas. En lo posible tener un referente, un guía espiritual que te vaya acompañando, ordenando, que te ayude a discernir
y estar siempre en contacto con la comunidad. Porque a pesar que no nos guste, la comunidad, si te dice que te estás equivocando, a pesar de que no te guste, puede ser un gran salvavidas si te estás ahogando. ¿Sí? Tomo de este capítulo 3 este concepto de, en la primera mitad, esta profundidad de que Dios no va a dejar de ser fiel y nosotros vamos a cometer errores. Todos, y sin excepción, los 8.000 millones de habitantes del mundo estamos sometidos al pecado. Algunos con un mayor grado de santidad, otros con un menor grado de santidad. Todos somos dependientes y necesitados de Dios. ¿Sí? La gracia, la bendición es que los cristianos hemos entendido y hemos comprendido de que Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra y vos y yo ya no somos esclavos, somos libres. Somos libres porque así continúa. Fíjate lo que dice capítulo 3, 22. Esto es importantísimo, por favor anótalo ahí en un papelito, sino para no olvidártelo. Dios nos hace justos mediante la fe en Jesucristo. Y eso vale para todos los que creen, sin distinción de personas. Pues todos pecaron, dice el 23, y a todos les falta la gloria de Dios. Esto lo prediqué 1000 veces en un retiro, hablando del pecado. Por ejemplo, en mi Biblia está anotado que lo prediqué en el 2004. Todos pecaron, y a todos les falta la gloria de Dios. Y son rehabilitados de ese dolor, de esa herida que se llama el pecado en nuestra vida y que se manifiesta en malas obras de todo tipo. Y son rehabilitados por pura gracia y bondad mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Y aquí uno dice, amén. Gracias, Señor. Rescatados fuimos en Cristo Jesús. Versículo 25, siempre en el capítulo 3. Así nos enseña Dios cómo obra su justicia, porque anteriormente dejaba pecar sin intervenir. Eran los tiempos de la paciencia de Dios. Pero en este momento, y no te estoy hablando cuando escribió el apóstol Pablo, en este momento, en plena pandemia, en un mundo lleno de inseguridades, de desencuentros, de dolor, en este tiempo, dice, en este momento, Dios manifiesta su justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo y santo, y hace justo y santo a todo el que cree en Cristo Jesús. Momento. Lo primero que te tengo que preguntar es si alguna vez habías leído esto en Romanos capítulo 3. Porque si hace 20 años que vas a la iglesia, te faltaba un capítulo muy importante de entenderlo. Porque dice, Él es justo y santo y nos hace justos y santos a todos los que creemos en Cristo Jesús. A todos los que creemos en Cristo Jesús. Y vieron que predico mucho acerca de este privilegio, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera, bueno, esto lo hablo mucho con mis amigos, mis hermanos de Renova, ¿no? Pero digo, cualquiera, porque es mi comunidad, digo, pero también lo hablo con mis hermanos de comunidad parroquial y me imagino que vos lo hablas. Esto no es para todos, la minoría hemos conocido esta verdad. Ahora, el problema es que esta minoría que ha conocido esta verdad en los mundos, incluso vos sabés que la gente se empezó a ir de la iglesia, empezó a descreer en Dios, dice que cree en Dios, pero ya no en la estructura, por muchas cuestiones de público conocimiento, ¿no? Errores históricos, no de ahora, de siglos. Y la realidad es que el mismo Dios que es justo y santo nos sigue esperando en Cristo Jesús. Esto es una buena noticia para todo el mundo. El problema seguimos siendo vos y yo, que la ocultamos, que no la compartimos natural y espontáneamente. Para cualquiera que nos quiera escuchar. Este capítulo 3 te deja esta tremenda enseñanza. ¿Dónde está nuestro orgullo? Dice el versículo 27. Se acabó. ¿Cómo? No por la ley con sus observancias, con sus preceptos, sino por otra ley que es la fe. Nosotros decimos que uno está en gracia de Dios por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Che, digo, pero me cambias todos los paradigmas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no tengo que cumplir los mandamientos? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tengo que vivir las bienaventuranzas? Por supuesto. Pero no recibís justicia, santidad, por cumplir esos mandamientos o vivir las bienaventuranzas. Lo haces por pura gracia manifestada por Dios en su Hijo, que es lo que estamos viviendo en este tiempo, en Cristo Jesús. La fe nos salvará, pero la verdadera, la profunda. Pasa que, claro, fíjate que es todo medio añadido, ¿no? Porque esta misma fe
recibida del Espíritu Santo, es la que hace que vos y yo cada día tengamos mayor anhelo de santidad y de amor por el prójimo. Entonces vamos a encontrar una integralidad en la palabra de Dios, que todas estas cuestiones juntas nos garantizan la vida eterna. Es lo que predicamos con Andrés en el retiro del sábado. Tenemos garantizado un lugar en el cielo si vivimos bajo los mandatos que Dios nos dejó. ¿Cuál es el primero? Vivan por la fe en Jesucristo. Y los siguientes, todo lo añadido. Todo lo que viene después. La pregunta es, porque incluso lo veía, ¿no? No sé, veía un comentario en las redes, ¿no? De Semana Santa, un comentario que mezclaba religión con política, con problemas verdaderos, ciertos, pero pasajeros, porque son terrenales. Entonces alguno decía, yo me conformo con ser feliz en esta vida. Bueno, yo me conformo, y voy a usar el mismo concepto, con ser pleno en esta vida y alcanzar la vida eterna. Y algunos viven mendigando. Me conformo con ser feliz en esta vida. Bueno, para mí es un comentario de mendigo. Alguien que, pudiendo tenerlo todo, se conforma con poco. A mí no me vengas a pedir compartir mis cosas, mis bienes materiales, espirituales y sentimentales con los pobres. No me vengas a hablar de esas pavadas porque yo voy a disfrutar mi vida. No hay problema. Si eso está más claro que el agua. Aquellos que atesoran riquezas en la tierra no las tendrán en el cielo, las tendrán en el infierno. También te lo he predicado en encuentros anteriores. Es el mensaje de los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque es el mismo mensaje de Jesucristo, nuestro Señor. Y no olvides este detalle no menor, Jesús vino y trajo la verdad del Padre. Es la cara del amor de Dios. Es la cara del camino que Dios quiere para sus hijos. ¿No? Porque si no, viste, bueno, sí, Jesús, un profeta. No. Jesús, nuestro Señor, dejó en claro todo lo que hay que hacer. ¿Dónde? En la Biblia. Pero yo no creo que este libro sea inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, decime qué fe o qué religión seguís. ¿Cuál es tu libro de vida? Mi libro de vida es el mío, el propio. Bueno, soberbia, orgullo, superioridad. Bueno, haz lo que quieras. Por cierto, hay libre albedrío, ¿no? Capítulo 4. ¿Cómo vienen? Me imagino que motivados, inspirados. Para mí hay una pregunta clave. ¿Habías leído este capítulo 3? Si no, venías atrasada, porque este capítulo 3 tiene casi todas las respuestas que puede buscar una persona cuando viene y golpea la parroquia, la puerta de la parroquia. Capítulo 4. Ya el apóstol Pablo se había metido con el padre de la fe, con Abraham, había hecho varias consideraciones, ¿sí? Lo que pasa es que lo vuelve a traer, porque al estar hablándole a los hebreos dice, miren que todo lo bueno que Abraham le dijo a Dios y los amenes, lo hizo, esto está en el versículo 9, 10 y 11, lo hizo antes de estar circuncidado. Antes de estar circuncidado, el padre de la fe, ahora de todos, pero en aquel momento los judíos lo tenían como propio, recibió todo esto antes de la circuncisión, porque la circuncisión es la ley, no es la gracia. Justamente, dice el versículo 11 del capítulo 4, recibió el rito de la circuncisión, esto es importante, como una señal de que por su fe Dios ya lo había constituido santo cuando todavía no estaba circuncidado. El padre Abraham recibió una primicia, la gracia de la santidad sin el rito, sin la ley, que es válido, porque alguno de ustedes mira, Diego, vos lo predicás tan así, entonces que todo el resto es inválido. No, todo es válido. La fuerza de Dios que hay en los sacramentos solo te la podemos testimoniar aquellos que los hemos recibido. La alegría, la sabiduría, la revelación que uno siente después de confesarse, solo puede dar testimonio el que lo vive con fe. La fuerza del Espíritu Santo que recibe el confirmado solo lo puede dar el que lo recibió de verdad. Por eso también el que toma la primera comunión de grande, quizás lo hace hasta con lágrimas en los ojos. Porque recibe la fuerza de Jesucristo, que a veces un niño no logra percibir o captar en su integridad esto que te estoy hablando. Entonces, este capítulo 4 va a profundizar en nuestras cosas de la fe, diciendo, no nos basemos en la ley, sino en la gracia. ¿Sí? Y sigue hablando. Entonces, el versículo 16 dice, por eso la fe es el camino. ¿Por qué? Porque la fe da lugar a la gracia de Dios. Márcalo. Por eso la fe. ¿Por qué tengo que crecer en la fe? ¿Por qué me tengo que acercar a la iglesia, escuchar que otros me prediquen?
Por eso la fe es el camino, dice el apóstol, porque la fe da lugar a la gracia, al regalo, al favor, al poder de Dios. Y es así como las promesas de Abraham se cumplen para toda su descendencia. Versículo 18, la canción, ¿debería cantarla? Lo he hecho en un vivo. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones. Si junto hay 10 que firman que dice que la cante, te puedo cantar Esperamos contra toda esperanza. La busco la letra y te canto un pedacito. Una canción que yo cantaba muchísimo en mi pastoral de juventud. Abraham creyó. Y aún en el medio de las pruebas, aún en el medio de la adversidad, aún en el medio del dolor, muchos de los que me están mirando en casa tocaron fondo. Con Jesús o algunos sin Jesús. Cuando tocas fondo, si tenés la fe suficiente, podés esperar aún contra toda esperanza. Aunque el destino final sea la muerte. Aunque el destino final sea la muerte. Espero la vida eterna, esa es mi esperanza. Estoy en el versículo 18, marcalo. Y el versículo 19, 20 y 21 dicen cuestiones fundamentales para ustedes. Para Ani, para Analía, para Nieves, para Fátima, para Gisela, para Aide, para Esther, para los que están en el vivo y para que lo escuchen después. Buscá en tu Biblia, por favor, si no la fuiste a buscar y lo ves después, ponele pausa. Escuchame, no me pongas pausa ahora porque estoy en vivo. Si me pones pausa voy a quedar así. Pero no estoy en pausa. Ponelo si lo ves después, digamos, ¿no? Vas a tu Biblia, buscas el capítulo 4 de Romanos y ves que en el versículo 20 dice, no vaciló. Sin embargo, ni desconfió de la promesa de Dios. Antes cobró vigor en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido, por eso es padre de la fe, el chabón era una bestia en la fe que el mismo Dios le había regalado, plenamente convencido de que si Él promete, tiene poder para cumplir. Tenés que poner amén. Voy a buscar la letra mientras vos decís amén ahí, ¿eh? Ahí está. Porque esperó contra toda esperanza y porque tenía una fe sobrenatural, por eso el apóstol lo toma cuando quiere hablar de la fe, lo toma de ahí, porque esperó contra toda esperanza, cobró vigor en la fe, dio gloria a Dios y sabía que Dios iba a prometer. Iba a cumplir su promesa, porque dice el versículo 21, si Él promete, no es como vos y como yo, tiene poder para cumplir. Incluso Rodrigo, está Florencia por ahí, Rodrigo usa una frase de esto, ¿no? Hay otra frase del apóstol Pablo que dice, mirá que Dios no es como el hombre, ¿eh? Lo que promete lo cumple, porque no es ni como vos ni como yo. Es así. Estoy viendo que no encuentro la canción, se la perdieron, porque quería leerla bien, pero bueno, no la encuentro en el vivo. No se enojen. A ver si la encuentro. Porque encuentro otra, pero no es la que yo cantaba. Acá está. Perdí porque la voy a tener que cantar, la encontré. Pastoral de música, siempre la pastoral de música de San Isidro me resuelve los problemas. El estribillo decía, en realidad dice así, decía, y es así que todo va a cambiar, resucitarás. Es una canción súper llena de esperanza. Y decía, esperamos contra toda esperanza. Y el estribillo lo escuchaste. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza. Sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Si alguien la encuentra puede ponerla acá, ¿no? Porque parece una canción de cancha igual. La podríamos cantar en una cancha, en un partido. Pero lo que está diciendo es, vos y yo, de verdad, sabiendo que vas a resucitar, vos y yo esperamos contra toda esperanza. Aún en el medio de cualquier necesidad, duda o temor. Un bajón, porque está Enrique, mi amigo Enrique Acosta, que es un gran ministro de música, acabo de cantar y me va a poder juzgar en vivo, malísimo, ya lo sé, pero bueno, siempre es bueno que haya alguno por allí, ¿no?
canciones que iluminaron nuestra fe siendo jóvenes, que la podrían iluminar hoy en cualquier parroquia al interior de mi país, podrían iluminarlo en tu país. Chateame y pedímela, te mando la letra, te mando los acordes, te mando el YouTube, hacémelo. Incluso uno de los chicos me lo hizo llegar, creo que no está en el vivo, me la hizo llegar la canción cuando la prediqué. Pero esta carta, en el capítulo 4, nos va a dejar una enseñanza fuerte de dónde vos y yo tenemos que ir. Dónde vos y yo tenemos que ir. Dice, y cerremos este capítulo 4, dice: plenamente convencido de que si Él promete, tiene poder para cumplir, y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Y acá decimos amén, yo también me sumo. Señor, aquí está mi vida, ¿no? Quiero cada mañana crecer en fe. Es más, lo necesito. Quiero que lo tengas en cuenta para hacerme santo. ¿Quién puede decir amén? Capítulo 5. ¿Seguimos? ¿Sí? Que no decaiga, ¿eh? Capítulo 5. Tengo algunos versículos, no sé si alguno, tengo algún que otro versículo anotado, porque hay algunos que son muy poderosos. Capítulo 5. Mi título en la Biblia latinoamericana dice: ahora estamos en paz con Dios, ¿no? Y me parece que es importante, no te lo pregunté, pero si nunca habías leído el 4, estás atrasado, tenés que salir a predicarlo. Este 5, 6 y 7, que son los últimos que voy a leer hoy, me va a tomar 3 o 4 minutos, tenés que salir a predicarlos. Es más, te voy a dar una sugerencia que por ahí algún sacerdote me va a matar. Dejá las fichas de la catequesis y salí a predicar la palabra de Dios. Che, Diego, pero tengo que enseñar lo que es la Pascua, lo que es el Domingo de Ramos. Está bien, pero en algún momento tenés que enseñar estos conceptos tan importantes de la importancia de alejarnos del pecado, la importancia de crecer en la fe, la importancia de estar constante y permanentemente en paz con Dios. Por la fe, pues, conseguimos esta santidad, y vos y yo estamos en paz con Dios. ¿Porque somos unos genios? No, dice el apóstol en el versículo 1 del capítulo 5. Gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Él alcanzamos este favor en el que permanecemos todos los días de nuestra vida. El verbo permanecer implica que es todo el tiempo. Permanecemos y aún así hacemos alarde de esperar nuestra parte de la gloria de Dios. Yo no sé si está bien o está mal, pero yo estoy orgulloso de tener mi parte en la gloria de Dios. Y hago alarde, te lo hago a vos acá en público, y lo hago en la parroquia, y se lo cuento a mis amigos o clientes o con quien me muevo. Sabiendo de que mi humilde espacio de predicar la palabra de Dios, y en especial de ser el servidor de Cristo para el prójimo en todo lo que lo pueda ayudar. Y cuando hablo de prójimo, vuelvo a decirlo para que quede claro: familia, amigos, hermanos de comunidad, desconocidos, enemigos. Al prójimo soy parte de la gloria de Dios. Ahora, guarda, porque esto te puede ayudar, y mucho más en la situación en la que estés, e incluso te puede motivar a compartir este YouTube o este Facebook después con otra persona. Porque sigo en el capítulo 5, voy a leer un poco más la primera parte nada más, y Pablo dice: nos sentimos seguros hasta en las pruebas. Una locura, la locura del Evangelio. Nos llegan pruebas de todo tiempo, de todo color, de todas latitudes, y nos sentimos seguros en las pruebas, sabiendo que de la prueba resulta la paciencia, una virtud de las que amerita la santidad, y que de la paciencia llega el mérito, la firmeza, el orden en lo personal. De la paciencia llega el mérito, y el mérito es motivo de esperanza, que no espera en vano. Y mirá la tremenda promesa que está en el 5. Pues el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Te lo tiro ahí en tu casa, recibilo, decía amén, por el Espíritu Santo que se nos dio. Y aquí vuelvo a lo que te vengo predicando en estos días. Che, Diego, ¿esto se compra en el almacén? No, sin Espíritu Santo no hay chance. Che, Diego, ¿y si voy a una parroquia me lo darán? Si no hay Espíritu Santo, no. O sea, o te lo da alguien en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo, o lo recibís de manera milagrosa, como conozco gente que ha tenido un encuentro profundo con Jesucristo porque al Espíritu Santo se le dio la regalada gana de manifestársele. Pero por lo general, lo normal es entrar en una catequesis de iniciación que se complementa con un retiro espiritual que predica a Jesucristo, que predica el amor de Dios, que manifiesta el poder del Espíritu Santo, y así nuestras catequesis y nuestros espacios pastorales se renuevan. ¿Quién no quiere? A ver, ¿quién de ustedes no quiere que se renueve su espacio pastoral en cualquier línea? Niños, jóvenes, adultos, ancianos. ¿Quién no lo quiere?
un necio, un estructurado, un esclavo del dolor o del pasado. Los que vivimos en este presente, atravesado por toda esta pandemia que lo único que trae son inseguridades, cuestiones que no están ciertas, no tenemos certezas, no sabemos ni dónde estamos, o mejor dicho, sí sabemos dónde estamos, no sabemos dónde vamos a estar o hacia dónde vamos. Bueno, el Espíritu Santo dice, fue derramado en nuestros corazones para producir todas estas cuestiones, seguridad en las pruebas, paciencia profunda para sostener tal o cual situación que me debilita o que no entiendo. Ahora, dice el versículo 10 en esta misma línea, si vos y yo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos, viste que te hablo mucho de los enemigos, vos y yo en algún momento, salvo contadas excepciones, fuimos enemigos de Dios, hacíamos la nuestra. O no lo conocíamos, que el pecado es menor, o conociéndolo hacíamos lo que se nos daba la regalada gana. Éramos enemigos, fuimos reconciliados, aún siendo enemigos por la muerte de su Hijo, con mucha más razón ahora, reconciliados, la vida entregada por Jesucristo, estoy en el versículo 10, nos salvará, nos dará vida eterna. Y claro, pones amén porque todo lo que te estoy diciendo, que está escrito en la palabra de Dios, alguno en la semana me decía, che, Diego, ¿por qué lo predicás de manera tan radical? Yo vine a estudiar la Biblia, ¿por qué tantos comentarios? Si te estoy predicando la Biblia. La palabra de Dios dice lo que te estoy diciendo. Por eso vengo a este encuentro con la Biblia. Ni siquiera vengo con apuntes, Estaría bueno. ¿Sí? Les cuento al que esté ahí en vivo y si quiere póngase contento, ponga un corazoncito. Este es el 14º libro que estudio de la palabra de Dios. Esto está a punto de convertirse en un libro que después lo vas a poder tener en tu casa con las reflexiones de cada uno de estos capítulos. Porque sigo, o mejor dicho, seguimos convencidos, con la gran familia Renova, seguimos convencidos que en Jesucristo y en la palabra de Dios están las soluciones del futuro, con la fuerza intercesora y el poder de nuestra Virgen María, patrona de todo el mundo, pero iba a decir patrona de América en Guadalupe, patrona de Argentina en Luján. Digo, esa intercesión fuerte y Jesucristo y la palabra de Dios en el medio es lo que va a convertir primero nuestras comunidades parroquiales y luego eso va a hacer que ese barrio, ese pueblo, esa ciudad conozca la verdad en Jesucristo. Versículo 11. Te leí el 10, ganamos la reconciliación en Jesucristo. Versículo 11. No solo esto, nos sentimos seguros en Dios por Cristo Jesús, es verdad, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Sin tapujos, te lo digo, Si no fuiste al sacramento de la reconciliación, estás en pecado. Te lo digo porque he recibido revelación de eso. Cuando me voy a confesar, primero tengo que confesar porque pasaron muchos meses o años de no ir a acudir al sacramento de la reconciliación, a mi humilde entender, uno de los más devaluados, Porque nos falta fe, porque nos falta mirada interior, porque decimos que nos confesamos para nosotros mismos, ¿viste? Cuando vamos a misa, ¿viste? De rodillas, delante del Santísimo, eso suma, pero nada reemplaza el sacramento de la reconciliación. Para cerrar este capítulo 5 con un versículo recontra conocido, épico, famoso le llamo yo, ¿sí? La misma ley que se introdujo después sirvió para multiplicar los pecados. Vuelve a decirlo Pablo, la ley nos multiplicó los pecados. Pero tranquilos, Diego, este mundo está devastado por el pecado, por la soberbia, por el egoísmo, por la avaricia, por el que los poderosos pisotean a los pobres. Todas las denuncias que Francisco hace, incluso en Laudato Si, pero que ya la venían haciendo los papas anteriores. Tranquilos, dice el versículo 20 de Romanos 5, porque, decime si escuchaste este versículo, ponelo ahí si lo escuchaste, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto se lo dije a mi hija el otro día cuando me hablaba de las cosas feas que veo en la tele o que se entera, incluso a veces de conocidos, ¿no? Tanta cultura de muerte, de delito, de que no nos importa el prójimo. Tranquilos. Sin desestimar todo eso malo que sucede, que es una porquería, y que hay que seguir trabajando en el amor para erradicar la ausencia de Dios en esos corazones que incluso pueden llegar a matar al prójimo. Cuando hablo de matar al prójimo, mi hija me lo preguntó y yo se lo manifesté con claridad, se mata al prójimo desde la concepción hasta la muerte natural. El aborto y la eutanasia es matar al prójimo, que cada uno se haga cargo de sus propios actos.
el aborto y la eutanasia es matar al prójimo. Que un gobierno de turno te lo legisle en cualquier parte del mundo no quiere decir que no haya un pecado mortal, grave, que si un sacerdote, un laico o un obispo validan, no importa quién, digo, no importa el grado, es un pecado mortal. No, pero el aborto porque necesitamos salvar la vida de la mujer. No, 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 no. Hay que tomar otras herramientas. Porque es como si yo te dijera, mira, ahí hay dos personas, tenés que matar a una. Yo diría, no, no las puedo matar, ni a una ni a la otra. ¿Sí? Pero tranquilos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Primero atesoralo para vos, como dicen ahí Enrique en el vivo. Primero atesoralo para vos, porque la gracia para vos, que sos cristiano católico como yo, se llama sacramento de la reconciliación. Luego multiplicala, expandila, predicala, compartila. Y sigamos buscando. Capítulo 6. Voy a hacer un... A ver, de más está decir que lo único que busco con este espacio es que vayas y leas para considerarte que estos capítulos tienen una riqueza invalorable. Yo te leo versículos sueltos. Versículos sueltos. Y como se me hace ahora, digo, en Romanos 6 viene Pablo hablando de, por el bautismo hemos muerto con Cristo, pero también hemos resucitado con Él. Yo te resumo este capítulo 6, tan fuerte, en 2 versículos, el 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Esta semana, si estás ahí en el vivo, rompela. Si lo escuchás dentro de un año, hacelo dentro de un año. Rompela. Esta es la semana para matar, para crucificar cualquier dolor, cualquier pecado, cualquier duelo que haga años que no podés pasar. Mandáselo a alguien que lo necesite. Cualquier esclavitud. Esta es la semana para que en la fe sobrenatural que el Espíritu Santo te regale, el mismo Viernes Santo se rompan esas cadenas y puedas ser libre por la resurrección de Jesucristo. Y no porque lo dice este humilde servidor, sino que la palabra dice, si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Si con Él crucificamos nuestras esclavitudes, sabemos que seremos libres el día de la resurrección. Esta es la semana más santa del año. Vivila como tal. Recibila, atesorala. Che, Diego, pero vos me lo decís porque no estás enfermo y porque no tenés necesidades. Yo estoy pasando una enfermedad, perdí un ser querido, tengo necesidades. Yo te lo predico desde la palabra de Dios, no desde el testimonio. Si estuviera desde el testimonio, el día que pase por prueba, por tribulación, voy a salir en el vivo y te voy a dar testimonio también. ¿Quién puede decir amén? Porque si no, viste, somos testigos en las buenas. Por eso yo no lo tomo, no me tenés que escuchar a mí. Sustentalo en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Dice Pablo, vamos a pecar en el versículo 15 del capítulo 6. ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley sino la gracia? Los que se la juegan en nombre del libre albedrío. Después voy y me vuelvo a confesar. Que Dios nos libre de líderes, de servidores en nuestras comunidades, que después van y entregan la Eucaristía siendo ministros o predican la palabra de Dios y tienen doble vida. Que el Señor nos libre, que les dé revelación o que los haga reflexionar y los envíe a un tiempo de descanso para que no haya un doble testimonio. Que Dios nos libre de servidores que apoyan abierta y deliberadamente el pecado de la muerte en el aborto, sustentado en ideologías. Que Dios nos libre de que esos sean nuestros servidores. Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino la gracia, porque Jesús después me va a perdonar, dice Pablo. Andá y léelo ahí, si no arranca esta hoja. ¡Claro que no! ¿Cómo podrían ignorar esto? En cuanto ustedes se entregan a alguien para ser sus esclavos y cumplir sus órdenes, ustedes son sus esclavos y tienen que obedecerle. Caminá temporalmente en la corrupción, en apoyar la cultura de muerte, en la ideología política, social o económica de lo que quieras, y dice Pablo que vas a ser esclavo. Ah, pero yo voy a misa, yo soy católico, ¿quién me va a quitar el privilegio de ser católico? Viste que enseguida se autoexcluyen, ¿no? Se sienten perseguidos, presionados. No. Por supuesto que sos católico, por supuesto que sos merecedor, por cierto, y que todos somos pecadores de la misma manera. Pero no levantes el nombre de Jesucristo según tu propia bandera porque no es palabra de Dios. Claro que no vamos a volver a pecar porque ahora estamos bajo la gracia y Dios me perdona todo. Aquellos que hace años atrás predicaban la palabra de Dios y hoy predican alguna ideología de género, o promueven o profesan la apología a tal o cual droga, o la apología a tal o cual cultura, sea de muerte, sea de materialismo, sea de relativismo, o antes
Dios les había revelado algo y algo les pasó en el camino, o ahora están muy equivocados, deberían volver a aquel tiempo, según las palabras del apóstol Pablo. Si no, lo invito a cualquiera que antes haya predicado a Cristo y ahora predique cualquier otra cuestión, que incluso pueden ser culturas políticas. Dejé la religión, dejé a Cristo porque mi verdadera vocación está en la política, en el servicio de la sociedad. No me coinciden los datos. Hacé las dos cosas en todo caso. Reitero, si alguien lo quiere hacer, arranque el capítulo 6. Porque volvieron a la esclavitud. Si alguien quiere ser católico y servir a los dos reinos. Gracias, Oski. Es parte del trabajo, puede ser parte del trabajo, pero servidores de uno de los dos reinos nada más. Es parte del trabajo. Pero servidores de la vida o de la muerte. De Dios o de Satanás. Te lo digo claro, ¿eh? Entonces, hablando de esclavitud y de volver a Egipto y de volver atrás, por ahí se me va alguno del vivo por esta radicalidad, pero si lo dice la palabra de Dios. Versículo 18, con eso, libres ya del pecado, se hicieron esclavos de la santidad. Marcá este versículo, no tengo el resaltador acá, porque es un juego de palabras precioso. Vos y yo somos libres ya del pecado, y ahora somos esclavos nuevamente, pero ahora lo somos de la santidad. Esclavos del amor. Esclavos del servicio, esclavos de la prosperidad, esclavos de la plenitud, esclavos de la alegría, del gozo, los frutos del Espíritu Santo. Somos esclavos del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 6, versículo 18. Si nunca lo habías leído, lo tenés que empezar a predicar. Por una parte está el pecado, Él nos paga con la muerte. ¿Qué muerte? La eterna. El infierno eterno. Por otro lado está Dios. Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y algunos todavía empecinados en creer o crear sus propias religiones, sus propias doctrinas en nombre de una lucha, bla, bla, política, social, económica, incluso religiosa. Mientras que en Romanos 6:23 dejan claro, hay dos pagas. Acá no hay tres caminos, no hay tibieza, no, acá hay dos pagas. Yo quiero la segunda. Por una parte está el pecado. El salario del pecado es la muerte. Por otra parte está la vida eterna. Él nos regala en Jesucristo nuestro Señor la vida eterna. Yo quiero esta última. ¿Quién puede decir amén? Yo digo amén. Camino con mis errores, con lo que me falta, con mis desencuentros, con mis dolores, con mis pecados. Camino en esta vida tratando de alcanzar el regalo eterno. No atesoro riquezas, porque no me las voy a llevar a ningún lado. Camino en la plenitud, siempre primero con la familia y luego con los hermanos. ¿Quién puede decir amén? Finalmente, me tomo 5 minutos y me pongo al día. Hoy día martes estamos estudiando el capítulo 7 de Romanos. ¿Sí? Es un capítulo donde nuevamente el apóstol, estos primeros 11 capítulos, Pablo nos va a decir a quién y cómo seguirlo y qué deberíamos dejar atrás, ¿no? A ver, lo que dice Pablo es, no hay obligación de seguir a Jesucristo, pero al final es el único camino presentado. Entonces, en el versículo 6 dice, si morimos a lo que nos tenía prisioneros, aprisionados, dice mi Biblia, ¿qué dirá tu Biblia en el versículo 6, no? Si morimos a los que nos tenía aprisionados, acuérdate que vengo hablando de esclavitud, de prisioneros, quedamos libres a su respecto y servimos con un espíritu nuevo, pero no en beneficio de la antigua ley. Entonces debemos concluir que la ley es pecado, dice Pablo, de ninguna manera. Jesús vino a complementar, a completar la ley. E incluso era necesaria, dice Pablo, porque si no hubiera existido la ley, esto lo dice el versículo 7, si no hubiera existido la ley, yo nunca me hubiera dado cuenta que podía ser esclavo del pecado. Tampoco me habría fijado en la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Está dando ejemplos. Dice Pablo, en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando llegó el mandamiento, le dio nueva vida al pecado. Conociendo la ley judía, está hablando Pablo de los preceptos, de los mandamientos, vivíamos esclavos, porque nos mostraba el pecado. Ahora en Jesucristo, esto es muy profundo, pedí la ayuda del Espíritu Santo para entenderlo como cierre de este compartir, en este compartimos palabra. ¿Sí? Vivíamos esclavos del pecado y ahora ya no lo somos.
Pero de vuelta, los que quieren tergiversar nuestra fe dicen, bueno, entonces yo ahora voy a pecar si Jesús ya me perdonó de una vez y para siempre. Como le digo a un amigo muy cercano, le digo, ¿para qué jugás con la vida y con la muerte? Te alejaste de Dios y el Señor te necesita bien cerca de Él. No es porque sos joven, tenés 40 años para convertirte. La santidad se vive a los 10, a los 15, a los 18, a los 25, a los 30 o a los 80 años. Se vive toda la vida. Lo que pasa es que, claro, siendo adolescentes todo nos cuesta un poco más. Por la rebeldía, por lo que sea, ¿no? Termino con esto. Romanos 7:19 resume todo este final del capítulo 7, que yo lo uso mucho. ¿Sí? Dice 5 veces lo siguiente. Para antes de leerte el 19, mira, te voy a decir el 15. Dice, ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quisiera, sino por el contrario hago lo que detesto, dice Pablo. En primera persona, ¿eh? Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena. Pero no soy quien obra el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Y no es para lavarse las manos. Lo que está diciendo Pablo es, nuestra carne es débil, nuestra naturaleza humana es débil. Por eso todos los días, en palabras del apóstol Pablo, tenemos que menguar, tenemos que decrecer, para que el que crezca en nosotros sea el Espíritu Santo. Y eso se logra con una vida de relación. Versículo 17 dice, bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. Este juego de palabras te va a dar mucha sabiduría y esperanza. De hecho, dice el 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Te pasó? Hiciste algo que claramente te diste cuenta que te equivocaste, no quisiste hacerlo y heriste a un ser querido. Lo dejaste tirado en un costado, aún siendo no tan cercano. Pudiendo darle un abrazo a alguien, en vez de darle un abrazo lo ninguneaste, no le pasaste historia. Pudiendo, vino alguien a la parroquia y te pidió si lo podías escuchar y le dijiste que no tenías tiempo y al día siguiente te sentiste mal. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, dice Pablo, no soy quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. El tentador que sigue jugando fichas para que vos y yo nos apartemos. ¿Quién es el tentador? Satanás. Pongámosle nombre y apellido. Existe, por supuesto. Está en búsqueda de las almas débiles y no tan débiles para llevarlas a la perdición. Y Pablo, haciendo una reflexión profunda en el 24, dice, desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? Y da respuesta, dice, a Dios demos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos liberó, que nos salvó de nosotros mismos, y ahora sintiéndonos plenos, podemos servir con alegría, con esperanza. Podemos incluso vivir de manera plena, tengamos poco, tengamos mucho. Estemos sanos o enfermos, seamos libres o esclavos de tal o cual sistema. En Cristo Jesús somos libres constante y permanentemente. Dice Pablo, soy esclavo por mi mente a la vez de la ley de Dios. Y soy esclavo del pecado por la carne, por mi carne que es débil. ¿Sí? En otra ocasión, Pablo en la carta que le escribió a los cristianos de Éfeso va a decir, resistan el pecado, resistan a Satanás y éste se alejará de ustedes. ¿No? Porque si no, viste, parece como que todo es un bajón. No. En Cristo Jesús vos y yo estamos libres. Lo que pasa es que Pablo tiene una reflexión muy profunda para que no nos perdamos. La semana que viene voy a abrir con el capítulo 8, recibamos el Espíritu Santo. Aparecen estas cuestiones del Espíritu Santo muy, muy claras. Si querés las podés ir leyendo, las podés seguir conmigo en el estudio de la semana. Yo desde ya te agradezco. Me gustaría que cerráramos este compartir, ponerle ahí me gusta o compartirlo, ponerle ahí un corazoncito, pero no te olvides de, si esta prédica, esta palabra te bendice, enviársela a otro. Hermanos de comunidad que necesiten crecer en su prédica, crecer en su oración, crecer en lo que están viviendo. Esto fue Compartimos Palabras número 38. Recuerden que estoy preparando una fiesta para el número 50. Ahora me quedó la duda si era el 37, el 38, como siempre, pero estamos lejos del 50, no sé ni cuándo va a ser. Nos va a agarrar en pleno invierno en Argentina, en pleno verano en el norte. Que Dios les bendiga. En especial saludo a María del Mar, que vi que estaba desde el otro lado del continente, como siempre en España, que es mucho más tarde. Saludo a Mari, que está en Estados Unidos. También es un honor siempre estar con vos, Mari. Y si hay algún otro hermano de otro país, una alegría compartir con ustedes palabra de Dios y que el Señor nos encuentre dándole gloria a Dios en nuestros lugares, en nuestras ciudades. El equipo Renova está dispuesto a ayudarte, en acompañarte en este proceso de formación de discípulos misioneros para que los demás puedan conocer a Jesucristo. Si vos no se lo compartís, nadie lo va a hacer. Dios te bendiga. Nos vemos el martes que viene a las 5 de la tarde en este espacio. Un abrazo, bendiciones.